Bien, y así ni voy. Abajo. Ahí. Está bien. Bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rita Aranda, soy residente de pediatría, soy R4 y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es muy importante para conocer entre todos, ya que estamos evaluando un paciente que fue un gran desafío diagnóstico al momento de su entrada acá en el hospital y que tuvo una resolución del caso que la verdad no era el que pensábamos en su primer momento como planteo diagnóstico. ¿Sí? Vamos a hablar de un paciente masculino de 4 años, sin aparente antecedentes patológicos de relevancia, que consultan en diferentes oportunidades, en diferentes consultorios y con médicos pediatras, refiriendo siempre una palidez y un cambio de la coloración peribucal de aproximadamente un mes de evolución. Periodos de astenia, también de aproximadamente el mismo tiempo de evolución. Episodios de fiebre a repetición, que en algunos momentos sí estaban asociados a algún foco infeccioso, como una faringitis, pero que otras veces no presentaba un diagnóstico etiológico de sospecha inicial. Y también episodios de vómitos, sí, de algunas veces biliosos, que se presentaban esporádicamente. Acude a la consulta este paciente. Y yo acá le quiero invitar a todos los chicos, si alguno se anima, ¿qué les llama la atención de este niño como primera impresión diagnóstica? ¿Sí? Teniendo en cuenta nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿qué es lo primero que vemos acá? El color. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? Hay algo muy específico que pueden ver, el color. ¿Qué color ven ustedes? ¿Qué impresión? ¿Una cianosis peribucal? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera? ¿Todos están de acuerdo que impresiona una cianosis peribucal? Las ojeras, ¿sí? Se nota que es un niño que está como cansado, con esta cianosis peribucal, y eso era lo que principalmente siempre manifestaban, tiene una cianosis peribucal. Y uno se preguntará, ¿pero el nene es así habitualmente o no? Le podemos preguntar a la mamá, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta lo que nos dicen los padres, los chicos. Uno ve este niño ¿siempre tuvo esta coloración durante todo su desarrollo o es algo nuevo, espontáneo, ¿sí? Y entonces vemos que tenemos un niño rosado, que podemos ver que es un niño alegre, rosado, ¿sí? Que no se parece en nada a nuestro paciente. Este niño ingresa al servicio de emergencias durante un día a la madrugada, que en el examen físico encontramos que está con un sensorio alternante, con mala perfusión periférica, presenta enoftalmos, esta cianosis facial peribucal que ustedes mismos también me manifestaron, tenía la presencia de fauces congestivas, adenopatías laterocervicales e inguinales y una esplenomegalia de 3 centímetros, ¿sí? Por debajo del borde costal. El paciente previamente había presentado un cuadro de faringitis y estaba cursando un tratamiento antibiótico días previos de presentarse con este cuadro clínico. Y empezamos a interrogar, ¿sí? Todos nosotros tenemos que tener en cuenta de hacer un familigrama cuando ingresa un paciente, ¿sí? Y acá podemos ver nuestro pacientito, no sé si se ve el cursor ahí cuando marco. Nuestro paciente es él, ¿sí? De 4 años. Y empezamos a ver la mamá. Bueno, mamá, papá. Es un hijo de familiares no consanguíneos que están separados. Por lo tanto, todo lo que es el interrogatorio del lado paterno no puede ser muy completo, pero sí tenemos el interrogatorio del lado materno, ¿sí? Que es una madre sana, en teoría, ¿sí?
tiene un hermano con vitiligo. Si vamos al antecedente de los abuelos, encontramos que el abuelo materno tiene antecedente de haber presentado convulsión durante su vida, ¿sí? Y tiene un tío abuelo, también del lado materno, que presentó episodios de epilepsia. Más de eso no encontramos otro hallazgo relevante en lo que es la historia familiar de este paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, cuando el paciente ingresa, que primero se hace todo el tratamiento de estabilidad hemodinámica en la emergencia, posteriormente pasa al servicio de terapia intensiva por las características que habíamos dicho, ¿sí? Que estaba con este sensorio alternante, con esta mala perfusión, todos criterios para estar en OSIP. Al momento de ingresar a OSIP, se tomaron en cuenta estos primeros diagnósticos presuntivos. Consideramos un síndrome proliferativo de sospecha, un síndrome febril en estudio y otra cosa, cianosis versus hiperpigmentación en estudio. Bien, vamos a ir desarrollando. Entonces, síndrome linfoproliferativo, tenemos un paciente que presenta adenomegalias con una esplenomegalia, con episodios de fiebre intermitente, que a su vez presenta cansancio, astenia de un mes de evolución, que quizás puede llegar a ser un poco más, teniendo en cuenta la sintomatología que puede llegar a presentar y que a veces uno no, como padre no es capaz de ver hasta que están más avanzados los síntomas. ¿Qué tal, Eso Jorge? se realiza en la consulta con oncología, ¿sí? Desde el servicio se hace una punción aspiración de médula ósea, donde tenemos un citogenético de médula ósea, fue informado por el servicio genético que tiene un ectotipo XY, 46XY, normal. ¿Bien? En el medulograma lo que se puede resaltar nada más es una hiperplasia megacariocítica y una hiperplasia tiroide, ¿sí? Entonces, en este contexto, el paciente con un frotis de sangre periférica que no presenta blastos, con una médula ósea normal, el síndrome linfoproliferativo sale de las sospechas diagnósticas, ¿sí? Y en el servicio de hemato-oncología también nos sugieren descartar alguna enfermedad metabólica. Con respecto a este síndrome febril en Pajera, ¿eh? estudio, generalmente nosotros cuando tenemos estos pacientes que le estamos buscando una causa, generalmente tenemos nuestro protocolo de Ah, acción. grande. Se Digo, toman ¿cómo es, no? laboratorios, ¿sí? Digo, ¿cómo es? Se realiza el cultivo, Tiene el ¿sí? apetito más pequeño. Cultivo, ¿sí? A ver si lo puedo silenciar, ¿no? Ay, paró. Ya está. Igual con el silencio. Silenciar a todos. Ahí está. Listo. Bien. Bueno, como estaba diciendo entonces, se toma muestra de laboratorio, ¿sí? Hacemos hemocultivo por dos, urocultivo, que no tuvo ningún descarte de germen. Pedimos serologías, que nosotros siempre decimos las serologías comunes y ampliadas, que en realidad son las comunes que hacemos en nuestro hospital, ¿sí? Para que siempre recuerden, comunes en realidad no es que son serologías comunes, sino es lo que nosotros hacemos en el hospital. Sí, que siempre nosotros acá podemos hacer sífilis, Chagas, BDRL, HIV, ¿sí? Y después lo que nosotros siempre llamamos serologías ampliadas, que es lo que mandamos al laboratorio central, ¿sí? Que comprende todo lo que es citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus, ¿sí? Todo el- nuestro protocolo que siempre mandamos, ¿sí? Bueno, serologías, ninguna positiva, y realizamos también colagenogramas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay patologías de nivel reumático que suelen presentar estos síndromes febriles, ¿sí? Bueno. Descartando esto, bueno, vamos a plantearnos el otro diagnóstico, ¿sí? Cianosis versus una hiperpigmentación. ¿Tenía realmente una cianosis este paciente? Pensemos lo siguiente. La cianosis tenemos diferentes causas, tanto central, periférico, mixta, ¿sí? Dentro de las causas centrales siempre tenemos las causas pulmonares. Aquí están asociados esto principalmente a patologías propias del pulmón, ¿sí? Neumonías, atelectasia, sí, derrame pleural. Eso con nuestra propia simulología nosotros podríamos ir descartando ya sin siquiera ir a pedir una radiografía de tórax previamente, como con la ocultación, ¿sí? Ver si no tenemos algún hallazgo patológico a la ocultación, vamos a ir descartando, ¿sí? Alteraciones en la hemoglobina, metahemoglobina, por ejemplo, que se solicitó en este paciente, la cual no fue patológica, ¿sí? Estaba
También tenemos causas periféricas, ya sea una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, ¿sí? Que tampoco te presentaba este paciente, ¿sí? Localizadas, que no era tampoco el caso, porque en localizadas estamos hablando de una trombosis venosa, ¿sí? Que en realidad no presentaba. Bien. Y a su vez también en este paciente le habíamos hecho un ecocardio. ¿Para qué? Para descartar que no sea una causa cardíaca de esta cianosis que estamos observando. Y la verdad, el ecocardiograma no presentó ninguna alteración significativa que contemplaría esto. A su vez, algo muy importante es que este paciente saturaba normal aire ambiente. ¿Sí? Uno le ponía el oxímetro de pulso y la saturación era 99%. Bien. Y ahora vamos con el otro diagnóstico posible, que sería una hiperpigmentación. ¿Sí? Esta hiperpigmentación puede estar determinada ya sea por acúmulos de sustancias, ¿sí? O actividades inflamatorias que se producen al nivel de la piel. Y en esto tenemos que considerar ciertas causas que ya sean genéticas, como ya una hiperpigmentación familiar progresiva, una melanosis universal, ya sea metabólicas, como la adrenoleucodistrofia, como una endocrinopatía, ya sea una enfermedad de Addison, acromegalia, las hepatopatías, como la hemocromatosis, cirrosis, las nefropatías. Recuerden que nuestro paciente con insuficiencia renal crónica siempre tiene una coloración distinta de la piel que es llamativa, ¿sí? Y bueno, también está asociado en fármacos. Habiendo descartado estas causas, nosotros nos empezamos a concentrar más que nada en en la parte de endocrinología y metabólicas. Bien, estamos teniendo en cuenta que es un paciente que cuando ingresa a la emergencia y posteriormente a terapia, es un paciente que está en un estado agudo, ¿sí? Con una hiperpigmentación de la piel, que muchas veces esto está asociado a lo que es una enfermedad de Addison. Y ahí se empieza a plantear, ¿es realmente esto? ¿Es una insuficiencia suprarrenal? Acá les comparto los estudios complementarios que tuvo el paciente al ingreso, ¿sí? En el laboratorio tenía una anemia leve con una acidosis metabólica severa y una hipoglucemia. Bien, la metahemoglobina que era negativa, como les comenté, el ecocardiograma que es normal, en la ecografía abdominal el vaso aumentado de tamaño, como habíamos dicho, tenía esplenomegalia, la ecografía de partes blandas permitía ver unas adenopatías, ¿sí? Los cultivos sin rescates de germen. ¿Sí? Fíjense que al ingreso este paciente tenía un pH de 7,09, ¿sí? Con un bicarbonato de 5,5, que posteriormente a los controles, a las correcciones que se realizó en la emergencia y en UCIP, mejoró con un pH de 7,20, ¿sí? Con un bicarbonato de 10,9, ¿bien? Y el sodio normal, ¿sí? El potasio un poco descendido, ¿sí? Y con una hipercaliemia y después nada más. Como este paciente se sigue estudiando, entre todos los estudios complementarios y teniendo en cuenta que habíamos pensado si podría llegar a ser una insuficiencia suprarrenal, se solicita el dosaje de ACTH y de cortisol. Cortisol viene dentro de los valores normales, pero el ACTH viene mayor a 2000, ¿sí? Y entonces ahí nos empezamos a plantear si podría llegar a ser una insuficiencia suprarrenal primaria. Bien, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Sí? Una disfunción o una hipofunción de la corteza suprarrenal, en la cual no está capacitada para responder a los requerimientos de forma basal o en situaciones de estrés, en donde se produce una producción insuficiente de lo que son los glucocorticoides y mineralocorticoides, con una consecuente elevación de la CTH y a su vez una elevación de la actividad de la renina plasmática, que a su vez hace todo un efecto en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando diferentes afectaciones a nivel del organismo, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza la clínica del paciente con una insuficiencia suprarrenal? Paciente con anorexia, hipotensión, debilidad muscular, fatiga, hiperpigmentación en la piel, náuseas y vómitos, pérdida de peso y episodios de hipoglucemia. Que estos síntomas no son todos hiperagudos, sino que se van dando paulatinamente por el déficit que se está produciendo, ¿sí? A consecuencia de esta insuficiencia suprarrenal y que se va presentando a lo largo del tiempo al paciente, ¿sí? Y ante eventos como crisis, o sea, con situaciones de estrés para el organismo, se produce lo que se llama la crisis suprarrenal, en el cual nuestro paciente se caracteriza por tener una hipotensión, taquicardia sinusal, confusión, dolor abdominal.
hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia. ¿Bien? Y les llamará la atención que hay varios criterios acá en esta clínica que nuestro paciente tenía el ingreso. ¿Sí? Bien. ¿Podría decirme algunos que recuerde que estaban acá presentes en la presentación clínica del paciente? El sensorio alternante, ¿sí? La hipoglucemia, ¿sí? Muy bien. La fatiga, perfecto, ¿sí? Bueno. Y ahora vamos a ver entonces, si estamos en un paciente con una sospecha de insuficiencia suprarrenal, ¿cuáles son las causas? Porque tenemos que llegar a qué desencadenó todo esto en nuestros pacientes, ¿sí? Y vamos a ver que se dividen en causas primarias, en las que comprometen la glándula suprarrenal, secundaria, en donde está afectada la glándula hipoficiaria, o terciaria, donde se afecta la glándula hipotalámica. Estas, a su vez, se pueden dividir en causas congénitas y adquiridas, ¿bien? Y dentro de todas las causas estas congénitas y adquiridas, empezamos a ver cuáles podrían coincidir más en nuestro paciente, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay antecedentes de familiares de este paciente que presentaban episodios convulsivos y episodios de epilepsia, ¿sí? Y teniendo en cuenta estos antecedentes, no podemos no pensar en defectos a nivel de los peroxisomas o alguna enfermedad metabólica que podría llegar a desencadenar una clínica compatible con la que está presentando nuestro paciente. ¿Bien? Esto, bueno, les puse ahí como para que tengan ahí de dato, son los criterios para determinar cortisol, STH, para hacer un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Que no es ahora el propósito, pero yo ya las dejé como para que tengan para ver, ¿sí? En cuestión, nuestro paciente se realizan estudios por imagen, ¿sí? Donde nosotros vemos que no es una resonancia cerebral normal, porque vemos que tiene una hiperintensidad, ¿sí? En T2. Bien, esta hiperintensidad en T2 más el cambio del ¿sí? ¿Eh? Un flare, sí, perdón. Este es el flare, pero también podemos ver en flare y en T2. Eh, el niño ningún síntoma, no. Fuera del episodio de nuevo, ningún síntoma, no, nada. Porque en la resonancia, ajá, lo que nos va a diferenciar es que en la resonancia nosotros podemos ver depósitos de sustancias ya a nivel cerebral, que en la tomografía nosotros no podríamos ver esas lesiones iniciales. Em, bien, esta imagen de resonancia corresponde a una de las últimas realizadas por nuestro paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, esa resonancia es imagen patológica, que es una similar pero con menor abarcación, la que presenta el paciente al inicio, y ante la sospecha diagnóstica de lo que sería una adrenoleucodistrofia como diagnóstico etiológico de la patología desencadenante, se solicita a su vez el dosaje de ácidos grasos de cadena muy larga y un genoma, que si bien los ácidos grasos de cadena muy larga al inicio y los informan normal, cuando llega el genoma, lo que evidencia es eh, la presencia de ABCD1, ¿sí? Que es una manifestación patológica, ¿sí? De lo que es la adrenoleucodistrofia, ¿sí? Y ahora entonces vamos a ver qué es la adrenoleucodistrofia, ¿sí? Porque muchos por ahí no conocen esta patología. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, en la cual se produce una acumulación de ácidos grasos saturados de cadena muy larga, ¿sí? Y el 70% de estos pacientes manifiestan una clínica, una insuficiencia suprarrenal, ¿sí?
¿Cómo se produce esto? Entonces, hay un defecto del gen ABCD1, ¿sí? Que nuestro paciente presente, que está positivo en el genoma, que está localizado en el cromosoma XQ28, ¿sí? Que codifica una proteína peroxisomal de membrana, ¿sí? Generando un acúmulo de ácidos grasos de cadena muy larga, sobre todo de el ácido hexacosanoico y tetracosanoico, ¿sí? Esto donde se acumula en diferentes tejidos y líquidos corporales, ¿sí? Em, Teniendo en cuenta que está alterado el cromosoma X, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté alterado el cromosoma X? Que si es una mujer, tenemos dos X, ¿verdad? Un X que está en la alteración cromosómica y un X normal. Por lo tanto, la mujer va a ser portadora de la enfermedad, pero no manifestaría el síntoma, ¿sí? En cambio, el varón, si recibe el X afectado por la mujer, va a presentar la sintomatología. ¿Y qué es lo que pasa entonces en la adrenoleucodistrofia? Distrofia. Como es una patología que está ligada al cromosoma X y ahí está la mutación de este gen ABCD1 que nombramos, ¿sí? Se va a producir una alteración, ¿sí? En el transportador, ¿bien? Generándose una acumulación dentro del citosol de todo lo que son los ácidos cadenas largas, ¿bien? Estos ácidos de cadena larga que se acumulan, ¿sí? Dentro del citosol, a su vez afectan todo lo que es la vaina de mielina, generándose una destrucción porque se produce también un efecto inflamativo, ¿sí? Y de estrés oxidativo, porque todo lo que es las células estarían atacando estos ácidos grasos que están en exceso ahí, ¿bien? Y hay un bloqueo de lo que sería la transmisión nerviosa al afectar las vainas de mielina. La clínica de estos pacientes generalmente se presentan dentro de los 4 a 8 años de edad, ¿sí? Principalmente están caracterizados por síntomas como problemas de atención, los déficits de hiperactividad, con dificultades para el lenguaje, problemas conductuales, alteraciones de habla y visión, una dificultad progresiva para caminar y coordinar. En estadios más avanzados empezamos con las convulsiones, pueden presentar coma y desenlace fatal con la muerte. Es característico que al momento del interrogatorio los padres refieran que era un niño sano hasta que empezó con problemas en la escuela, problemas de conducta, como un diagnóstico tardío de TEA, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante hablar de adrenoleucodistrofia y tenerla en cuenta? Porque la detección temprana de esta enfermedad va a permitir evitar un deterioro, un daño neurológico grave e irreversible, teniendo en cuenta el momento en el que eh, llegamos a la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura, que tiene un desarrollo fatal, pero que teniendo en cuenta el tiempo en el que nosotros podemos iniciar el tratamiento, podemos mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la progresión de lo que es la alteración neurológica. ¿Bien? Actualmente se tiene en cuenta el tratamiento, se utilizan dietas, ¿sí? Terapia ocupacional para todo lo que es la parte de los problemas sociales, terapia de reemplazo de corticosteroides y mineralocorticoides por la afectación de la glándula suprarrenal y tenemos este déficit que nuestro pacientito recibe eso. Existen estudios experimentales que no son muy accesibles, tienen ciertos criterios de inclusión y, como bien lo dice, son experimentales. También lo otro nuevo que se está empleando es el trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿sí? Que hay una ventana para el inicio de la medicación que una vez pasado esa ventana ya no podemos detener los síntomas neurológicos que puede presentar el paciente. Bien, bueno, esta es la bibliografía, entonces, y bueno, eso sería todo. Y bueno, invito a los especialistas por si quieren acotar algo, mencionar, escuchamos sus...
Sí, no. Echamos ¿qué? Los padres, no, y los nuestros, creo. 28, sí. ¿Cómo? No, es único hijo. Están separados, único hijo. Sí. Bien, por ahora el asesoramiento genético, bueno, todavía es una etapa muy inicial, pero estamos en seguimiento con la doctora Zapa. Sí, 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 está en seguimiento ya. Le tengo. Ujú. Sí, los padres están separados. Sí. El punto es que